Hola, ¿cómo están? Eh, Hoy día vamos a entrar ya en tierra más derecha, a ver algunas definiciones del parentesco y, bueno, cuál es el problema que plantea a la antropología el estudio de las relaciones de parentesco. Eh, en la clase pasada, bueno, no sé bien cómo llamar esta- estas grabaciones, pero son lo que haría yo en una clase. Trato de hacerlo lo más parecido a lo que yo haría en una clase, solo que sin sus preguntas eh, y sus intervenciones cuesta un poco más eh, desarrollarlas porque uno no sabe si se están acercando a sus intereses, si se está entendiendo o no, ¿no? De repente con una cara, eh, una mirada aguda o ¿no? Un gesto de desconcierto, uno cambia el rumbo. Y aquí uno se ve a sí mismo, ¿no? ¿No? Y luego, por el pudor, va a terminar apagando la cámara. Así que no ve a nadie. Pero, pero bueno, se trata de hacer algo parecido a lo que haríamos si estuviésemos juntos. Y, así que es importante que eh, hagan preguntas por los foros, que a los foros en los que yo les he dado preguntas, que yo he establecido también participen, porque es ahí donde podemos ir retroalimentando de manera diferida lo que yo les entrego en estos videos. No hay preguntas malas, no hay intervenciones malas, y apóyense en eso también, ¿no? Entre ustedes, así que eh, no hay que tener pudor, hay que vencerlo, como trato de hacer yo aquí. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, les decía que en el video pasado estuvimos revisando el caso de los Maenge o Mengen, eh, y cómo es la situación de los huérfanos en particular, y cómo la idea de huérfano se ocupa coextensivamente a cualquiera que haya caído en desgracia, ¿no? O sea, es decir, que el parentesco es la manera de entender eh, las relaciones sociales, ¿no? O sea, el caso paradigmático del desgraciado, del que ha caído la desdicha sobre él, es el huérfano, ¿no? Y esa desdicha va desde aspectos económicos hasta aspectos sociales, políticos, pero también entra en el ámbito de lo íntimo, de lo espiritual y de lo ontológico. Es decir, hay una, hay un quiebre, hay un naufragio, hay un fracaso absoluto del ser que no tiene parientes, ¿no? Que el que no tiene parientes no tiene garante, no tiene una red, no existe, ¿no? O existe apenas como el remedio de un ser humano. Yo creo que eso, que en el caso Maengue es dramático y está muy bien reflejado por Michel Panoff, es tal vez cierto en muchas sociedades y también parte de la nuestra. ¿No? Hay mucha literatura, me refiero a literatura no científica, ¿no? De ficción eh, sobre esa situación de orfandad, ¿no? Y es por esa razón. Pero bueno, entonces nos hemos ido aproximando a cuál es la relevancia del parentesco y cuáles son sus características desde casos etnográficos, actualmente dos, para que ustedes se vayan haciendo una idea, ¿no? Pero ya ahora vamos a entrar en definiciones y en definición global de lo que es el parentesco, de lo que es un sistema de parentesco, de lo que es un pariente, pero también de cuáles son los componentes de los sistemas de parentesco, ¿no? Y entonces hoy vamos a ver
cuestiones generales y después vamos a hacer distintos videos para los distintos componentes del parentesco. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos una imagen que es la que elegí para esta presentación, que me gustaría que buscaran qué es lo que es. Se van a sorprender. Pero es bien ilustrativa de lo que es el parentesco también y cuál es su relevancia en general y para el caso de Latinoamérica también. Eh, Bien, sistemas de parentesco, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el parentesco? Empecemos con las definiciones, que siempre son odiosas, pero también son útiles si uno las toma como elementos provisorios. Aquí tenemos una definición que va en dos partes un poco larga. Se encuentra en la Enciclopedia de Antropología, en la entrada parentesco y descendencia. Está en inglés, es una traducción que hice yo, y la entrada está bajo la autoridad de María Beliotti Georgopoulos. Y dice, el parentesco se refiere a las relaciones sociales que generalmente coinciden con las biológicas. Este es el caso con las dos formas de parentesco real, consanguinidad y afinidad. Hay una primera frase que ya podría llegar a ser polémica, ¿no? Dentro de la antropología. A mí al menos ya me va generando ciertas dudas. Parentesco se refiere a relaciones sociales que generalmente coinciden con las biológicas. Tal vez estadísticamente sea así, sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Parentesco uno lo entiende en base a la sangre, ¿no? O a lo genético en nuestra sociedad. Y dice, este es el caso de las dos formas de parentesco real, la consanguinidad, o sea, la relación entre padres e hijos, entre hermanos, ¿no? Entre primos, tíos, ¿no? Esa es una relación de consanguinidad. Y de afinidad. ¿Cuáles son los afines? Los parientes afines son los parientes que uno tiene por el matrimonio propio o de alguien. Matrimonio propio, bueno, tu esposa es un afín, pero los consanguíneos de tu esposa, bueno, hablando desde el punto de vista masculino porque soy hombre, puede ser tu esposo o tu parejo, ¿no? Tienes parientes consanguíneos que son tus afines. Y, por ejemplo, si tú tienes hermanos, ellos también tienen parientes afines que también son tus afines, ¿no? Bueno, entonces, el parentesco se refiere a las relaciones sociales que generalmente coinciden con las biológicas. Este es el caso con las dos formas de parentesco real, consanguinidad y afinidad. El pseudoparentesco o el parentesco ficticio se produce cuando las relaciones sociales simulan las que surgen a través del parentesco real, entre paréntesis consanguinidad o afinidad, pero sin ninguna relación biológica. Esto es interesante, está introduciendo un nuevo elemento. O sea, existe el parentesco y existe el pseudoparentesco o parentesco ficticio, un parentesco de segundo orden, que sin ser un parentesco real, se crea en base a este modelo de las relaciones biológicas, ¿no? Bueno, no todos los antropólogos y antropólogas coinciden con esta visión de que habría un parentesco ficticio y un parentesco real, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el parentesco real también está culturalmente determinado. Por lo tanto, no deja de ser menos ficticio en la medida en que nunca es puramente biológico el parentesco, ¿no? Y por otra parte, ¿en qué medida el parentesco por afinidad es real, ¿no? ¿En qué medida no es ficticio? ¿No? Si varía de cultura en cultura, ¿no? o de una época a otra. Entonces es una expresión polémica, la de pseudoparentesco, parentesco ficticio. Sin embargo, nos ayuda a orientarnos, porque si uno piensa en un hijo adoptivo, por ejemplo,
uno entiende la diferencia entre un hijo adoptivo y un hijo biológico. Y en ese sentido, sí entiende que ese hijo adoptivo se está concebido en base a lo que define a un hijo biológico. La pregunta es si es que se podría concebir al hijo biológico en base a cómo se concibe un hijo adoptivo. Tal vez sí. El asunto es que, siendo polémica esta distinción, muchas veces es útil para orientarse. Sigamos. Bueno, aquí da ejemplos de pseudoparentesco, parentesco ficticio. Dice, en muchas sociedades los niños que son amamantados por la misma madre se consideran hermanos. Esto, digamos, en la sociedad chilena, esto era así hace poco tiempo, digamos, los hermanos de leche, ¿no? O sea, si una mujer amamanta, tiene hijos y es nodriza de otros, la relación entre esas personas es de hermandad de leche. Tienen una relación especial, que no es que sean, en nuestra sociedad no era, porque esto ha ido, sobre todo era rural y ha ido cayendo en desuso. En muchas sociedades árabes, ellos se consideran hermanos, digamos, todas las características de los hermanos, ¿no? Por haber compartido la misma nodriza. Podemos ver el parentesco ritual como una forma especial de parentesco ficticio, que necesita un ritual para su creación. Rituales como el padrinazgo, la adopción o la confraternización. Padrinazgo también se le llama parentesco espiritual, se da fundamentalmente en Latinoamérica y en España. O sea, hay varios estudios interesantes sobre parentesco espiritual, ¿no? Se necesita un rito para sellarlo, como la hermandad de sangre, por ejemplo, ¿no? O sea, la confraternización se refiere a la hermandad de sangre. Hay un texto muy bonito, famoso de Evan Pritchard que se llama La hermandad de sangre entre los asantes. Se los recomiendo. Muestra este tipo de parentesco. Continúa la definición. El término descendencia denota, bueno, aquí hay que hacer una puntualización. En inglés se ocupa el término descent. En español tenemos dos palabras para eso, descendencia y filiación. Y filiación tiene una característica más política, más cultural en ese sentido, que descendencia, que la tenemos más en términos biológicos. En francés también se emplea esa diferencia. En inglés se habla siempre de descendencia, lo que introduce aquí una dificultad terminológica si es que estamos distinguiendo entre parentesco real y parentesco ficticio, ¿no? O, bueno, una dificultad o una oportunidad. En la medida en que no podamos, sino hablar de descendencia, ahí donde hay, por ejemplo, hijo adoptivo. También desciende del padre adoptivo. No sé si voy muy rápido, me estoy adelantando, pero aquí está todo escrito para que ustedes lo pueden ir leyendo, pueden poner pausa o silenciarme y leer. Pero voy a seguir comentando. El término descendencia denota la relación que une al niño con su madre o padre, a través del cual se transmiten los elementos que constituyen las principales características de su estado. Estos incluyen nombre, apellido, herencia, etc., ¿no? O sea, se transmiten todos esos elementos. Las reglas de descendencia determinan principalmente la membresía a los grupos de parentesco de los padres. O sea, eh, hay reglas de descendencia porque no son universales, o sea, no todas las sociedades establecen las mismas reglas de descendencia. Por lo tanto, la descendencia, que es lo primordialmente biológico, ¿no? O sea, uno desciende de su madre y desciende de su padre, sin embargo, hay reglas de descendencia, ¿no? Eso ya te está diciendo que es cultural. Las reglas de descendencia determinan principalmente la membresía a los grupos de parentesco de los padres. En otras palabras, la descendencia es más una convención social que una relación biológica. Existen, por ejemplo, las más típicas son sociedades patrilineales, donde
Una hija, por ejemplo, es miembro del grupo del padre y no es miembro del grupo de la madre, porque es patrilineal. O sea, la descendencia se traza por línea paterna. Y también existen sociedades matrilineales, donde los hijos de una pareja pertenecen solo al grupo de la madre. Nosotros tenemos otra regla en la cual no pertenecemos al grupo, sino que estamos emparentados a todos los parientes de nuestros dos padres, ¿no? Y a todos sus parientes, a sus dos padres y a su vez, ¿no? O sea, los cuatro abuelos, los ocho bisabuelos y así, y todos los que son colaterales a ellos. La consanguinidad puede existir, ¿no?, en una relación, pero de ninguna manera es un requisito necesario, ¿no?, en una relación de descendencia. Por ejemplo, consideramos que los individuos adoptados, parentesco ficticio o ritual, tienen la misma descendencia que los miembros del grupo que los adoptó. Así como se aplica a los individuos, la descendencia puede concernir a grupos cuando los miembros del grupo descienden biológicamente de un ancestro común, o cuando declaran que es así, como lo hicieron o como lo hacen los esclavos al asumir en muchas sociedades la pertenencia al grupo de parentesco de su propietario. Entre los Guayul, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos otra definición. Está más, no está más porque es más definición, o sea, es breve, sintética. Así se supone que son las definiciones, ¿no? Y dice, esta aparece en un diccionario de antropología que es español, que está editado por Aguirre Bastán, y se llama Diccionario Temático de Antropología. Y la entrada está escrita por Martín Herrero. Dice, el parentesco es un sistema universal de relaciones de las sociedades humanas constituido por un conjunto de personas vinculadas entre sí de forma permanente, por lazos de consanguinidad o de afinidad, y que define un sistema de posiciones, derechos y obligaciones social y culturalmente aceptados y reconocidos. Bueno, hay varias cosas aquí que saltan a la vista. Lo primero, el parentesco es un sistema universal, dice. Es decir, todas las sociedades tendrían parentesco. Cuestión interesante. Bueno, este es el tema de la antropología en general, ¿no? Ya la misma definición de la antropología supone que puede hacerse una ciencia, digamos, o una reflexión general de todas, que atraviesa a todas las sociedades humanas y que por lo tanto eh, hay características universales. Si no, no es posible la antropología. Entonces, cuando se dice que la antropología estudia el parentesco, supone que el parentesco, o que hay algo en todas las sociedades a lo que se puede llamar parentesco. Y se lo puede llamar así porque tiene características comunes que son relevantes, ¿no?, y que no son marginales, o sea, que son gravitantes dentro del funcionamiento, la estructuración y la generación de una sociedad. Entonces, lo primero, el parentesco es un sistema universal de relaciones, sistemas de relaciones de las sociedades humanas. Hay otras sociedades que son animales, no tienen parentesco, ¿no? Podrán tener algo parecido a una familia, pero no necesariamente parentesco, ¿no? Aunque eso, bueno, discutible, lo de familia también. El parentesco es un sistema universal de relaciones de las sociedades humanas constituidos por un conjunto de personas vinculadas entre sí de forma permanente. Es un segundo elemento crucial. O sea, el parentesco es una relación social, eso ya lo venimos estableciendo, ¿no? Pero a diferencia de otras relaciones sociales, estas son permanentes, ¿no? Es decir, uno puede llegar a ser pariente de alguien, pero dejar de ser pariente de alguien es muy difícil, ¿no? Por eso la vergüenza familiar. Yo hablo mucho de la vergüenza familiar en este curso,
y la gente se ríe. Todos tenemos nuestra vergüenza familiar, algún pariente que nos da vergüenza, o nosotros podemos ser la vergüenza familiar de nuestra familia, dependiendo del prisma con que se mire. Pero me parece relevante la vergüenza familiar porque justamente lo que muestra es que no queriendo tener relación con alguien, es imposible no tenerla. Y que además el tipo de relación que se tiene con esa persona es de un tipo tal que eh, es perturbador, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuestiones básicas de lo que es una persona, ¿no? Ya vamos a ver más adelante eso, pero bueno, me estoy yendo para otro lado, así que voy a volver al principio. El parentesco es un sistema universal de relaciones de las sociedades humanas constituidos por un conjunto de personas vinculadas entre sí de forma permanente, por lazos de consanguinidad o de afinidad, y que define un sistema de posiciones, derechos, obligaciones social y culturalmente aceptado y reconocido. Posiciones se refiere al el estatus social. Derechos y obligaciones, bueno, evidentemente esas relaciones siempre están definidas por derechos y obligaciones. Social y culturalmente aceptado y reconocido. O sea, por mucho que sea universal y que se refiere a la consanguinidad, ¿m? Está culturalmente aceptado y reconocido. Esta es una definición más simple, eh, menos problemática, pero que dice menos, o sea, tiene elementos básicos. La universalidad, la permanencia de esas relaciones, la, eh, el hecho de que esté compuesto por relaciones de consanguinidad y afinidad, ¿no? Y que está culturalmente sancionado, ¿no? Y que define un sistema de posiciones, derechos y obligaciones sociales. Esto de la posición social es importante, porque esto es una herencia muy británica, muy del estructural funcionalismo, ¿no? La idea de estatus, de posición social. Hoy en día a eso le llamaríamos más identidad o incluso subjetividad. ¿Mm? Pero que es bueno recuperar esta idea de posición, porque nos recuerda que nuestra intimidad está dada por la posición que tenemos en relación a los demás. ¿Mm? Y entonces aquí puedo volver a esta idea de la vergüenza familiar, ¿no? Eh, la vergüenza es algo que se siente en la intimidad, como si fuese uno el que está en falta por culpa de otro. Y eso es porque ese otro está vinculado con uno de manera permanente en un nivel que nos define, ¿no? Que define nuestra identidad, porque tenemos una posición social común. Eh, entonces la relación de parentesco, si bien es una relación social, es una relación social de tipo bastante especial, ¿no? Y esto, bueno, es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Aquí tenemos otra definición, un poquito más contemporánea, con eso terminamos con la definición de parentesco, que igual, de todas formas, eh, se va a seguir completando a lo largo del curso. Esta definición es de Baudelaire, que está en uno de los últimos libros que tratan, que, que abordan la temática del parentesco para dar cuenta del fenómeno globalmente, ¿no? O sea, estas cosas que ya se habían dejado de hacer en los años 80, 70 y 80 con el postmodernismo. Baudelaire vuelve a tratar de hacer una teoría general, ¿no? En cualquier ámbito de la antropología eso se había dejado a lado, eh, el parentesco había caído más en desuso, pero Baudelaire hace un libro, ¿no? Un tratado sobre parentesco a mediados de la década del 2010. Eh, y en este libro lo define así, como el parentesco sería un conjunto o el conjunto de los vínculos biológicos y o sociales que surgen de la unión de personas, generalmente de distinto sexo, y que determinan la pertenencia y la identidad social de los niños que nacen de esa unión o son adoptados en ella. Estos lazos son de dos tipos: vínculos de consanguinidad, es decir, vínculos con el padre y los padres del padre, y con la madre y los padres de la madre, ascendente y colateral. Colaterales son los hermanos de los padres del padre, por ejemplo, ese es colateral.
o el hermano del padre o la hermana de la madre, son colaterales. No, no descienden de ellos, pero son de los grupos de los ascendentes. Y vínculos de afinidad creada por el matrimonio u otras formas de unión entre personas de diferentes sexos e incluso del mismo sexo. Bueno, aquí este es un Godelier despeinado, ¿no? Un Godelier audaz, moderno. Godelier se resistió mucho tiempo a incorporar el parentesco, eh, vamos a decir, homosexual, ¿no? Y esto no está escrito en ningún lado, pero eh, es algo que se sabe, ¿no? O sea, sí, discutimos mucho tiempo con aquellos que trabajaban homoparentalidad y cómo esto modificaba el ámbito del parentesco, pero finalmente lo terminó incorporando. Y aquí vemos cómo hace una definición muy general de parentesco en el cual el género no es un elemento gravitante y que de igual forma las relaciones de parentesco se pueden articular igualmente, no es una dificultad, independientemente de que las relaciones de afinidad estén dadas por personas del mismo sexo y eso tampoco interviene en la descendencia, ¿no? O la filiación, como diría un francés con mayor problema. O ambas, ¿no? Filiación y descendencia. Entonces, estamos aquí, ¿no?, hace rato en la discusión entre la naturaleza y la biología, ¿no? O entre lo innato y lo adquirido, ¿no? Entre la crianza y la tendencia natural, ¿no?, que es una de las temáticas clásicas de la antropología, ¿no? O sea, una de las preguntas fundantes de la disciplina, ¿no? ¿Qué del comportamiento humano es innato y qué es adquirido? ¿En qué medida la cultura puede modificar la naturaleza? ¿En qué medida la cultura es un reflejo de la naturaleza o está determinada por ella, ¿no? Eh, y en eso, bueno, hay eh, varias posturas, ¿no? Lo cierto es que hasta el momento ya hemos visto, ¿no?, que el parentesco es una de las formas más básicas para organizar individuos en grupos sociales, estableciendo sus roles y categorías, ¿no? Eh, Esto en las sociedades industriales o en las sociedades modernizadas ha ido, digamos, es tal vez también una ilusión de que el parentesco no es tan relevante, de que el- la- el hecho de ser consumidores o de ser ciudadanos sería más relevante en la medida en que el Estado viene a resolver una serie de cuestiones de organización social, a articular la economía, la política, etc. Sin embargo, la familia sigue siendo importante solo en lo privado. Bueno, eso es una cuestión que también es discutible, pero al menos en lo privado es discutible porque en lo público el parentesco también es una cuestión relevante, ¿no? Eh, bueno, la primera, a pesar de que esto que hemos dicho, que el parentesco es universal, siempre la primera constatación, ¿no?, que hace la antropología es la gran diversidad de manifestaciones de la conducta humana, ¿no? La conducta colectiva, de la conducta culturalmente determinada, ¿no?, socialmente producida, históricamente situada, ¿no? Por lo tanto, siempre la antropología es un estudio comparativo. Y en esa comparación, eh, unos van privilegiando los patrones universales y otros van privilegiando o resaltando las particularidades, ¿no?
Entonces, tenemos posiciones extremas, como digamos la de la sociobiología, que plantea, digamos, que el parentesco es una forma adaptativa, ¿no? Y otras más relativistas que plantean que el parentesco es un elemento puramente simbólico, ¿no? Sin querer ser aquí aristotélico y buscar el justo medio, eh, pero en general los planteamientos no son tan extremos, ¿no? Y se entiende que el parentesco es una construcción social, una elaboración de hechos, ¿no? De hechos básicos de la vida. La cuestión es qué tanto de esos hechos determinan las características del parentesco, ¿no? Y de qué dependen las regularidades del parentesco. En eso va a ir variando las distintas teorías, reflexiones y estudios sobre esta temática. Pero hay ciertos elementos eh, o puntos de partida, podríamos decir, que se imponen, ¿no? Por ejemplo, la reproducción sexual. ¿No? O sea, el hecho de que se requiera, vamos a decirlo así, un macho y una hembra para generar un nuevo ser humano, ¿no? Eh, nosotros no nos reproducimos eh, por partición, ¿no? Sino que por inseminación, ¿no? Por otro lado, somos mamíferos y tenemos un periodo de maduración muy prolongado y tal vez el más prolongado fuera fuera del vientre de la madre, lo que hace necesaria bueno, por un lado, el cuidado de la cría y por otro lado, la socialización, ¿no? La enseñanza, ¿no? Por eso es que se ha planteado que, digamos, que el vínculo matrimonial o la pareja es una respuesta típica a este hecho en la medida en que crea, mantiene y regula socialmente las relaciones domésticas entre dos o más personas. Eh, es decir, alguna forma de familia, ¿no? Comúnmente una familia nuclear, sería, eh, sería muy común porque responde a esta necesidad, ¿no? Es algo que no se demuestra, pero que parece de alguna lógica, ¿no? Eh, ahora, hay familias que no son así, ¿no? Y no solo en nuestra sociedad, las familias monoparentales no existen solo en nuestra sociedad, o familias extendidas o familias matrifocales, donde no hay hombres, ¿no? Donde hay un hombre que pasa muy esporádicamente, o donde el hombre puede ser el hermano de la madre de los hijos y no el padre de los hijos de estos, ¿no? Eh, Otro elemento muy común es la división sexual del trabajo. Eso es muy común en las sociedades, ¿no? Sobre todo en las sociedades que tradicionalmente estudiaban la antropología, es decir, las que se llamaban pueblos primitivos, tribus, etnias, ¿no? Esa división sexual del trabajo también implica una codependencia de los hombres y las mujeres y de alguna manera eh, contribuye a crear una familia, ¿no? Por otra parte, otro elemento que se encuentra siempre en las sociedades es la prohibición del incesto y alguna forma de exogamia, ¿no? O sea, prohibición del incesto quiere decir que hay una serie de categorías sociales, una serie de posiciones sociales o una serie de parientes que están prohibidos, ¿no? Están prohibidos para el sexo y para el matrimonio y para la procreación. Y eso implica que hay que buscar pareja fuera de esos límites, ¿no? Y eso significa exogamia, ¿no? Casarse fuera, ¿no? Y otro elemento común o universal es la solidaridad del grupo de parentesco, ¿no?
sea, los parientes se deben más solidaridad entre ellos que con los amigos o con los vecinos, ¿no? Generalmente. Esos elementos son, bueno, bastante básicos y permiten un amplio grado de variación. ¿Mm? Eh, por otro lado, esos hechos no significan siempre lo mismo, ¿no? Y no siempre son tan evidentes. Por ejemplo, ante la reproducción biológica, Malinowski describe, y esto tiene una gran, digamos, una gran polémica a la cual han contribuido distintos autores, eh, describe cómo en las Islas Troyan eh, se supone que los hombres no contribuyen al engendramiento de los hijos y por lo tanto no serían consanguíneos de los hijos. Y entonces lo que nosotros llamamos padre es más bien un pariente afín, o sea, es el marido de la madre. Y para ellos el semen no tiene ningún papel en la procreación. Vamos a ver ese caso, vamos a tener sobre ese caso en otra oportunidad, pero ya nos está diciendo que esos hechos básicos de la vida, estos fenómenos biológicos, son culturalmente, la biología es un producto cultural. ¿No? Me refiero a que se entienden, ¿no? Culturalmente. O sea, como argumento, el argumento biológico, incluso en nuestra sociedad, que cuando se habla de biología se habla de la ciencia, ese es un producto cultural. Ahora, hay un hecho, podríamos decir, que sí es un hecho, que la mujer no se, eh, ¿cómo es que se dice? Cuando no se fecunda, ¿no? No se fecunda sola. Para los troyandeses sí tiene que haber acto sexual, pero eso no quiere decir que el hombre esté inseminando a la mujer. ¿Mm? Interesante. En el caso de los Yanomamo, por ejemplo, también esto de la descendencia, que hablamos de lo que es lo... eh, bueno, no describí mucho dónde viven, y hay un mapa. Ustedes pueden siempre poner pausa, silenciarme, ¿no? Sacar sus conclusiones, pero creo que los troyandeses los conocen, por eso no insisto mucho. Los Yanomami o Yanomamo son del Amazonas, están en Ecuador, Venezuela, Venezuela, Brasil, Guyana, ¿no? Ahí en esa zona fronteriza del Amazonas. Son conocidos como el pueblo feroz. Hay videos, hay un libro que se escribe The First People, porque son muy dados a la guerra y al consumo de psicotrópicos. Son bastante... hay un texto de Marvin Harris que aparece en ese libro que se llama Vacas, cerdas, guerras y brujos, o guerras y brujas, donde los retrata como una gente muy violenta, con mucha violencia hacia la mujer, etc. Bueno, pueden leer sobre ello, averiguar, hay bastante escrito. Lo que nos interesa aquí es que los Yanomami, o Yanomamo, son patrilineales, es decir, los hijos de un matrimonio pertenecen al grupo del padre. Y solo hay dos grupos, lo que se llama mitades, lo vamos a ver más adelante. Solo hay dos grupos, o sea, ellos viven en un chabono, que son aldeas así, que siempre se construyen, se despeja el bosque, se hace un techo redondo y ahí viven, ¿no? Aquí adentro hay eh, hamacas donde están ahí vive la familia. Bueno, se casan con gente que vive en esa aldea, en el mismo chabono, pero toda la gente que vive en ese lugar se reparte entre estos dos grupos y
un hombre Yanomamo se tiene que casar con una mujer del otro grupo, ¿no? La cuestión es que su padre es evidentemente de su mismo grupo porque son patrilineales. Y la madre, entonces, como el padre sigue la misma regla que él, que casarse con el otro grupo, la madre es del otro grupo, no es de su grupo, es del mismo grupo que su esposa, o la que será su esposa, ¿no? O la que es, que se casó. Por lo tanto, la madre entra también en la categoría de afín, más que de consanguíneo. Entonces vamos viendo cómo estas ideas que parecen muy evidentes de consanguinidad y afinidad no son para nada eh, iguales en todos lados. Sin embargo, son los elementos con los que nos vamos orientando dentro del estudio del parentesco, pero que están también cargadas con nuestras propias categorías y lo que nosotros entendemos por consanguíneo, por pariente, pariente de sangre o pariente político, ¿no? Esas son nuestras ideas. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar estas categorías. Eh, Bueno, el parentesco en nuestra sociedad, hablando del mundo judeo-cristiano, por ejemplo, en el cristianismo temprano, también era, podríamos decir, bastante exótico, ¿no? Es decir, si la antropología hoy en día lo que ha tratado de hacer para, para paliar su colonialismo, ¿no? Intrínseco, su pecado original colonialista, es de desexotizar a los otros, ¿no? Pero también podemos exotizarnos a nosotros, ¿no? Son tan extraños como los otros, ¿no? Eh, los otros son más parecidos a lo que nosotros creíamos y también tienen historia, pero nosotros también somos bastante peculiares. Y si uno considera el parentesco como se entiende en la Biblia, en el derecho canónico y en el cristianismo temprano, es bien interesante el hecho de que el matrimonio eh, es visto, o digamos, el matrimonio entre una pareja que es una relación de afinidad, ¿no? El parentesco por afinidad, genera o crea una consanguinidad, se hacen de la misma carne. Por eso es que en el catolicismo, y esto sigue siendo así para los católicos, es el acto sexual el que consuma un matrimonio. O sea, un matrimonio puede ser anulado desde el punto de vista religioso, hoy en día, digo, derecho canónico, puede ser anulado si es que no se ha consumado, porque si no se consuman, no son de una misma carne, ¿no? Es parte del sacramento. Por eso todo eso de la noche nupcial, de llevar a la novia y pasarla ¿no? en brazos sobre el umbral de la puerta, y tener una noche ¿no? con unión sexual, porque se hacen de la misma carne. Y como pasan a ser de la misma carne, entonces se aplica la prohibición del incesto para, por ejemplo, una mujer que está casada con un hombre. Si ella cometiera adulterio con el hermano de este hombre, no es solo adulterio, sino que también es incesto, porque al hacerse de una sola carne con su esposo, se hace hermana de su cuñado. Entonces ahí la relación de consanguinidad y de afinidad se traslapa, ¿no? Lo mismo ocurre y esto es muy bonito, con los padrinos, parentesco espiritual. La relación, o sea, la prohibición del incesto se extiende a padrinos y sobrinos, o padrinos y ahijadas, perdón, no son sobrinos, son ahijados, ¿no? O sea, cómo estas relaciones van creando parentesco. Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? Que estas definiciones son problemáticas, ¿no? Son bastante problemáticas. A ver cuánto nos quieren. Ya, poco nos quieren. Son bastante problemáticas. Ahora, el asunto es cómo ordenar esta diversidad de expresiones
que no se dejan, digamos, asir de manera fácil, no se dejan manipular de manera directa, porque los fenómenos no son traducibles siempre de una realidad a otra. Entonces, ¿cuáles son las categorías de análisis que nos permitirían analizar neutralmente? Es como la fantasía de la ciencia, ¿no? Y no digo que no se pueda, pero una fantasía en el sentido, eh, digamos, de que hay un deseo ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, estableciendo una, ¿no? Siempre estas categorías son hasta cierto punto arbitrarias, hay que partir de algo, ¿no? Podría hacerse un lenguaje puramente matemático, pero luego siempre hay que traducirlo a un lenguaje natural, como se dice. Es decir, eh, si el conocimiento no se traduce a una experiencia, si no podemos situarnos subjetivamente en esa experiencia, tampoco la entendemos. Entonces los modelos no pueden ser puramente formales. Sin embargo, se crean una serie de dispositivos, de jerga, de símbolos, de conceptos, de teorías, de metodología, que están destinados a traducir, a manipular y a poder encontrar regularidades en esta gran diversidad de expresiones de lo que llamamos parentesco, ¿no? Lo primero, bueno, y ahí tenemos, digamos, la notación básica, ¿no? ¿Qué es lo que es qué es lo que es consanguinidad, qué es lo que es afinidad? Bueno, más o menos podemos decirlo en base a lo que nosotros entendemos por afinidad y comparándolo con lo que los otros lo establecen, pero lo vamos a dibujar así, ¿no? Ya sea por un corchete bajo, no sé si ven bien aquí el cursor, eh, como dice ahí, alianza es igual, signo igual, el corchete bajo, la afiliación es la línea vertical, la germandad o germanidad en inglés se dice siblingship, eh, lo digo porque a veces aparece en texto en español, igual aparece en inglés, se establece por un corchete invertido, el triángulo es varón, el círculo es mujer. Esta es la notación básica. Más allá de lo que esto signifique en una cultura, nosotros podemos entender esas relaciones para poder manipularlas, para poder ponerlas a prueba, traducirlas, comparar las nociones de ellos con las nuestras, y ver qué hay en común, o hasta poner en tensión esa, esa lógica. Tenemos que tener algún dispositivo para hacer eso, porque si no estaríamos proponiendo una diferencia radical entre una cultura y otra, así en el hecho que no podríamos conocerla, entenderla nunca, ¿no? Como dice Ernest Gellner, nunca ha ocurrido que un etnógrafo vaya a una sociedad y vuelva sin haber entendido nada. O sea, las cosas son bien distintas de una cultura a otra, pero no al punto de la incomunicación. Entonces, eh, esto es lo primero. Nosotros ya vimos esto en el taller que les hice de método genealógico. Y, pero son los primeros elementos. Y eso permite establecer genealogía. Por ejemplo, aquí hay una genealogía de las islas Troya. Eh, y esto es lo que permite disponer de un mapa de la sociedad, saber quién es quién, ¿no? Y si uno le puede llenar más información con esto, digamos, esto es muy esclarecedor, ¿no? Porque cuando uno va a un lugar, conoce a la gente y te dan de manera dispersa, no, si ese es tío, no, ese es primo, y uno está un mes y el último día se da cuenta que dos personas que tienen una relación resulta que también eran parientes, ¿no? Y tener esto ordena mucho más y permite entender cuáles son las relaciones que tienen unos con otros y por lo tanto los deberes que podrían tener unos con otros o los conflictos que pueden tener unos con otros, permite tener lo que Malinowski llama una carta sinóptica, ¿no? Si ustedes leyeron la introducción a los argonautas del Pacífico Occidental, donde Malinowski hace como una descripción del método etnográfico, él plantea que es muy importante tener este tipo de descripciones en diagrama de distintos fenómenos sociales.
Las relaciones de parentesco o las genealogías son cruciales para eso, ¿no? Hay una gran cantidad de información expresada de manera sintética y ordenada que uno puede apreciar de un solo golpe, ¿no? Un vistazo, ¿no? Les voy a dar aquí un pequeño ejemplo. Yo he trabajado durante algunos años en el archipiélago Juan Fernández. Ahí tenemos una fotito del Huawei, pescador de langosta, en su bote. Atrás está la isla Robinson Crusoe, que también está a la derecha. Esto se ubica como más o menos 700 kilómetros frente a las costas de San Antonio. No está tan lejos, pero es un lugar por el cual no pasa mucho uno, ¿no? No está a la pasada de nada, por lo tanto, está bastante aislado. Y ahí viven hoy en día alrededor de como 900 personas en un poblado que tiene como 4 hectáreas, que está aquí, el poblado Robinson Crusoe. Solo se vive ahí, ninguna otra parte de la isla. Esta isla tiene unos 40 kilómetros cuadrados, pero eso es puro cerro, como ven ahí. Entonces la vida es en el mar y en ese pueblucho, ¿no? Que es fantástico en todo caso, digo pueblucho, pero es un pueblo. Eh, y bueno, son pescadores de langosta. Entonces aquí tenemos expresado eh, un extracto de un diagrama genealógico. Está reducido, le saqué la mayoría de los parientes y dije solo las personas que unen a los que aquí yo quiero eh, retratar, que son estos personas, son todos hombres, triángulos, ¿no? Que están unidos por una serie están todos emparentados de algún modo, ¿no? Eh, y que tienen un conflicto, lo que en Juan Fernández se llama un trampeo. Trampeo porque ellos pescan con trampa. No es que, bueno, sí, también se hacen trampa entre ellos. Bueno, eso se trata, pescan con trampa para capturar la langosta, para hacer la trampa, se ponen en un lugar. Y cuando yo pongo mis trampas muy cerca, si yo soy pescador y la pongo muy cerca de otro pescador, ahí se va a producir un conflicto. Y eso se llama trampeo. Porque se trata de trampas, pero también porque estamos haciendo trampa, ¿no? Pues, y entonces aquí hay dos equipos de pesca distintos que están encerrados en círculo. Uno y dos. Entonces tú tienes dos botes, ¿no? Tienes esta forma de bote, ¿no? Tienes dos botes donde están en conflicto. Es un conflicto bastante grande entre Willy y Winston. Estos son los armadores, que se llama, el patrón del bote, el dueño del bote, el que tiene la... Y estos son los compañeros, Chunchule y el vieja. Y entonces son dos equipos de personas muy experimentadas, de grandes pescadores que están en conflicto. Y una cosa es saber que hay dos equipos que están en conflicto, y otra, bastante distinta, es saber que esas personas y en qué medida están emparentadas. Entonces, lo primero es que dentro de los equipos son parientes. Don Wilson y el vieja son parientes porque el vieja es hijo de la hija, ¿no? De la hija del hermano, de la madre, de la esposa de Don Wilson. Una especie de sobrino político. Eso en Juan Fran no es muy relevante, porque son todos parientes. Entonces, ese tipo de parentesco es un poco lejano. El Chunchule está más cerca del vieja que de Wilson. Está bastante cerca, ¿no? Es como tienen una edad parecida a pesar de que es de una generación anterior. El Willy también está emparentado con la esposa de Don Wilson. Y aquí tenemos expresadas todas las relaciones de parentesco. Esto lo vamos a ver más adelante, porque aquí dice cuál es la posición, ¿no? Se expresa así. Aquí dice mother, fathers, brother, daughter, husband. O sea, el esposo de la hija, del hermano, del padre, de la madre. O sea, la relación entre
Wilson y Willy. O sea, Wilson, este señor, es el esposo de la hija, ¿no?, del hijo, del hermano, de la madre de Willy. Bueno, eh, traje este diagrama porque yo lo tenía hecho para otra cosa y no les voy a explicar en profundidad esto, pero es para que ustedes vean cómo uno puede ir cruzando información. Es decir, uno puede ir estableciendo claramente y puede ir comparando casos dentro del mismo contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, uno puede saber en qué medida las relaciones de parentesco pueden contribuir a disminuir los conflictos entre equipos de pesca, ¿no? O sea, si tenemos establecida toda la red de parentesco de Juan Fernández y tenemos establecido en la última temporada de pesca cuáles fueron los conflictos, cuánto se demoraron en resolver, si esos conflictos son de larga data o no, y cuál es la distancia social que tienen entre ellos, o sea, ¿no?, qué tan lejos del parentesco están. Uno podría hacer esa comparación en estudios, incluso estadísticos, con la ayuda de software, por ejemplo, de estas circunstancias. Es un estudio de parentesco relacionado con el conflicto y con lo económico, sí, porque tiene que ver conflicto con los recursos, pero también con la sociabilidad. Recuerden, por eso le hacía hincapié en que todos viven aquí, no solo son parientes, sino que son vecinos, ¿no? Entonces no es tan fácil pelearse con alguien, porque eso implica que esa pelea va a estar muy presente en tu vida, ¿no?, porque te vas a topar con ellos permanentemente. Entonces, ya simplemente esta anotación y la posibilidad de establecer estas relaciones genealógicas ya eh, es un es un gran avance. Ahora, eh, esto es fácil para nosotros entenderlo porque ellos tienen las mismas reglas de matrimonio, las mismas reglas de filiación que nosotros, y entonces podemos extrapolar la manera en que nosotros entendemos el parentesco con algunas diferencias que no voy a mencionar ahora, pero en lo más amplio tenemos el mismo sistema parentesco, entonces lo podemos entender fácil. Pero cuando una sociedad tiene otras reglas de filiación, son matrilineales, por ejemplo, tiene otras reglas matrimoniales, tiene una idea de lo que es el incesto completamente distinta. Bueno, todos estos dispositivos metodológicos se hacen mucho más necesarios, ¿no? Bueno, estamos llegando al final de esta presentación, que es mucho más larga de lo que yo tenía proyectado, como siempre, me cuesta hablar poco. Lo que vamos a ver de aquí en adelante son los componentes del sistema de parentesco. En primer lugar, lo que es la red de parentesco. En segundo lugar, lo que son los sistemas y estructuras de filiación, ¿no?, las reglas de filiación y los distintos grupos que se crean con las distintas reglas de filiación. Luego las terminologías o nomenclaturas del parentesco, ¿no?, o sea, cómo los parientes se nombran unos a otros. Son muy relevantes. Una de las primeras cosas que se encuentran los etnógrafos que van a lugares o comunidades o pueblos que tienen formas de parentesco muy distintas, una de las primeras cosas que se encuentran es cómo se denominan unos a otros. Nosotros llegamos a una casa, si vamos a terreno en una localidad campesina, decir mamá, papá, y uno entiende perfecto, ¿no? Pero si ya va donde los mapuche y uno no ha estudiado su terminología, no va a entender a qué se refiere, porque no coincide con la nuestra. No son los mismos, no son solo las mismas palabras, sino que no es que fueran otras palabras como en inglés, por ejemplo. Si uno va a una casa donde se habla inglés, bueno, ocupan otras palabras, pero son traducibles. O sea, father se puede traducir por padre fácilmente, mother también, brother por hermano, no hay ningún problema. Pero los términos, en mapudungun, ñuque, por ejemplo, no es lo mismo que madre en español, porque incluye a otros parientes que nosotros nunca le diríamos madre, ¿no? Entonces, las terminologías. Después, las reglas y sistemas matrimoniales. Finalmente, las reglas de residencia. Estos van a ser clases diferenciadas o videos diferenciados, ¿no?, cada uno de estos puntos. Aunque los últimos dos, pues, no, los últimos dos también van a estar por separado.
Así que, bueno, dejamos hasta aquí este video. Espero que haya sido eh, ilustrativo, que haya sido claro y que no haya sido tan largo. Y cuesta, yo sé que cuesta ver estas cosas, pero bueno, se los dejo y nos vemos en la próxima clase.